Gracias por continuar con nosotros y llegó el momento de darle la bienvenida a Víctor Hugo Puente, que viene de Libreta Urbana, y vamos a hablar de homicidio en la colonia Narvarte y bueno, el homicidio en Félix Parra. Muy buenos días. Muy buenos días, Paulina. Jesús, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues de multihomicidio, sí, y de homicidios en general en el Distrito Federal, porque de acuerdo con la última medición del INEGI, en el Distrito Federal se cometen por cada 100,000 habitantes 12 homicidios dolosos. ¿Por cada 100? 12. Por cada 100,000. 100,000. Por cada 100,000, 12 homicidios dolosos. Bueno, el tema es, ¿estaremos frente a una capacidad de la Procuraduría del Distrito Federal para resolver los casos de manera selectiva? Es pregunta. Porque revisemos el tema. Es decir, en el multihomicidio de la Narvarte, pues tenemos todos los ingredientes que cualquier escritor de novela negra quisiera tener en un departamento. Un periodista, un activista social, una colombiana cuya identidad se descubre falsa, dos mujeres más que no se saben bien a bien cuál era el rol que jugaban en esa reunión, o si es que era una reunión en la que se encontraban estas personas, unos sujetos que los torturan y los asesinan de manera terrible. Bueno, ¿qué tiene la Procuraduría para avanzar como ha avanzado y detener prácticamente de manera inmediata en las primeras 7, 8 días a uno de los que participó, uno de los asesinos confesos, al que dice, yo estuve ahí, sí torturé, sí violé, pero no maté? Bueno, ¿Era cierto? A saberlo. El tema es que a diferencia de otros crímenes como el del Bar Heaven, de los jóvenes desaparecidos del Bar Heaven, cuya identidad los padres cuando los reclaman pues nunca pudieron bien a bien tener la certeza de que eran, salvo por las pruebas científicas de ADN y las pruebas de dientes, en fin. Se tardaron prácticamente 2 años en resolver un caso donde había cámaras, donde había elementos similares a los de la colonia Narvarte, es decir, no iguales, pero similares. ¿Qué tienen en la colonia Narvarte? Pues tienen un video donde salen los 3 sujetos, un coche robado y un testigo. Un testigo que no estuvo dentro del departamento, pero que estuvo cerca del departamento. Así, rapidísimo empiezan a encontrar cosas. ¿Por qué? Porque tienen instancias internacionales exigiendo que se aclare el tema. Y tienen toda la presión. Porque tiene activistas en la calle. Porque los medios nacionales y los internacionales están sobre el tema. Es decir, quizás lo que se necesita para aclarar esos casos es que existan este tipo de reflectores sobre el trabajo de la Procuraduría, porque por el otro lado, esta Procuraduría de película, de serie de televisión, de primer mundo, vuelve a su nivel normal. Por ejemplo, en el crimen de la mujer esta de 42 años que cenaba en una taquería ahí en Mixcoac, en la zona de Mixcoac, en Félix Parra, donde 2 motociclistas entran sin quitarse el casco, pum, le disparan dentro de la taquería, huyen, ¿no? Y del cual todavía no sabemos nada. Porque no hay activistas en la calle, porque no hay instancias internacionales pidiendo que se aclare el caso. Y mira, tienen elementos tendrían elementos por lo menos comparativamente pues para tener ya algún avance sustantivo. Es decir, hubo 15 testigos, el homicidio quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado de la taquería, encontraron ya la motocicleta, o la encontraron en esa misma noche a una cierta distancia cercana de la taquería, y encontraron incluso el casco de uno de los que se los puso. Vamos, si en el multihomicidio de la Narvarte las huellas dactilares que encontraron en la escena del crimen fueron suficientes para dar con uno de los sujetos, que uno pensaría que después de tan atroz asesinato pues habría puesto ahora sí que pies en polvorosa, y por lo menos si no del país, porque pues no sé si el tipo de criminales que sean, aunque el sello parece de la mafia, pues por lo menos haberse ido a otros estados, pero no quedarse en el Distrito Federal. Pero entonces se podría decir, no sé, que la Procuraduría elige al azar cómo resolver dependiendo de la presión que se les ejerza. Pues no sé si al azar, pero sí dependiendo de la presión que se les ejerza. Mira, Paulina, a ver, ustedes son muy jóvenes y no sé si recordarán el año de 1999, cuando le robaron un Ford Gran Marquis a la mamá del entonces jefe de gobierno, a doña Amalia Solórzano.
Así lo encontraron, en 3 horas lo encontraron. Y mira, no había cámaras de seguridad porque las cámaras de seguridad llegaron prácticamente 10, 12 años después a la Ciudad de México. Ese Ford Grand Marquis pues, era un automóvil de lujo, ¿no? Que se robaron en la zona de la Condesa. No había redes sociales. Y bueno, nos enteramos todos de una manera rapidísima y sorpresiva, ¿no? Sí. No dejaba de sorprendernos, pero más nos sorprendió cuando 3 horas después aproximadamente recuperan el automóvil. Y una de dos, ¿no? O el delincuente estaba escuchando el radio y las noticias Y dijo, "Lo voy a dejar". y dijo, no sé cuál, tenía cierta educación e información y valoración política del tema y dijo, me quito del problema, lo estaciono y me voy, ¿no? 3 años después es que detienen supuestamente a el líder de la banda del tipo que había robado el automóvil de doña Amalia, es la banda de los Chirilas, algo así. En fin, el tema es que cuando la Procuraduría se decide o cuando la policía se decide, pues parece que lo hace muy bien y lo hace muy rápido. La pregunta es por qué no se ha decidido y hacerlo muy rápido, digamos, en todos los casos. ¿Es un tema de recursos, de falta de recursos? ¿Es un tema de falta de capacidad? ¿O es un tema, como dice el Vox Populi, de que ellos, la policía, sabe quiénes son los otros, o sea, los malos, ¿no? Sí, no y solamente, como tú lo dices, si no al azar, pues por lo menos sí aleatorio, ¿no? O dependiendo el tipo de presión política que se genere en el tema, para actuar. Una buena noticia, diría yo, es que uno de los actores o de los nombres que suenan en el crimen del multihomicidio de la Narvarte, que no estuvo ahí, que no tendría vela en el entierro porque no se cometió en la entidad que gobierna, pero que su nombre ha sonado una y otra vez, que es el gobernador Duarte de Veracruz. O esta mañana dio una conferencia de prensa. No aceptó, bueno, conferencia de prensa es, digamos, una manera de mal llamarle a lo que hizo. Y dio un posicionamiento sobre lo que él considera ha ocurrido con su nombre en el manejo del multihomicidio de la Narvarte. Y él dice que, bueno, pues que va a apoyar al jefe de gobierno que estaba de vacaciones, que no es un tema necesariamente del Estado, porque el periodista decidió por voluntad propia abandonar el Estado, donde desde 2009 no hay una denuncia u otra denuncia que hubiera presentado el periodista, que pues tales imputaciones o aseveraciones él le sorprenden, y que las declaraciones de que las manzanas podridas y de que los periodistas se tienen que portar bien en su estado han sido sacadas de contexto. Él dijo y lo resolvió con una cifra de 11 asesinatos de periodistas, 8 han sido atraídos por la Procuraduría y 3 los hemos resuelto en el estado. A mí me parece que valdría mucho la pena platicar con el gobernador, porque creo que hay una pregunta que sí está en el ánimo de la opinión pública conocer la respuesta, y es ¿por qué Veracruz está ganando esta fama del estado donde más periodistas están siendo asesinados? Claro. No importa, digamos, si se resolvieron 8, si se quedaron con 3, o si son 20 o son 100. ¿Por qué ahí está sonando? ¿Por qué esta cifra de periodistas asesinados? Es decir, queda mucho que avanzar en el multihomicidio de la Narvarte. Qué bueno que la Procuraduría está haciendo bien. Tiene que ventilar el tufo político que envuelve o que llena el departamento donde se cometió el multihomicidio. Pero también nos gustaría ver en esta Ciudad de México que si no hay nombres de famosos o de políticos implicados, que se atienda y que se resuelva, ¿no? Jesús. Así es. Pero ¿cuál sería como una solución real puesta en la mesa para la Procuraduría? Pues justamente esa. Mira, yo creo que el único mensaje posible para nuestra ciudad es que no hay impunidad. Es decir, la Ciudad de México no tiene por qué importar un mote o una etiqueta que no nos pertenece, que es la de la ciudad en donde se matan periodistas. Eso no ocurría en nuestra ciudad, o no ocurre frecuentemente en nuestra ciudad. Entonces no es un tema de periodistas muertos en nuestra ciudad, que se atienda así. Pero, si me permite hacer un paréntesis, que también escuchaba yo que no nada más era el tema del periodista, sino también ya se está haciendo un enfoque a los feminicidios. Inmediatamente entraron en el tema de feminicidios porque había 4 mujeres asesinadas. Entonces, pero y la de Félix Parra también era mujer. Pero no eran 4, o no eran 3, o no eran 5. ¿Pero es tema de cantidad? Es un tema, al parecer, de cantidad, y de cantidad, y de reflectores, y de nombres en juego, y de tufos políticos alrededor de un crimen. Es decir, dependiendo qué tan novelesco pudiera ser el crimen,
va a ser el actuar de la Procuraduría, porque no hubo nombres famosos entre los jóvenes del Barrheden. No los hubo. Hubo mucha presión mediática porque eran 13 adolescentes saliendo de un bar en plena luz del día en la zona rosa, ¿no? Ya no vamos a hablar, ya dijimos que el gobierno dice que aquí no existe el crimen organizado, aunque bueno, pues, al parecer sí somos el patio de operaciones de la mafia de algún estado, ¿no? Porque eso es lo que no nos han terminado de decir. Y como tú bien dices, primero no le llamaron multihomicidio, es decir, mataron a muchos, pero pues ¿para qué decir que mataron a muchos? El homicidio, bueno, ok, ya el homicidio. Pero además no trataron el tema de la mafia ni de que fueron ejecutados, ni mucho menos. Entonces dijeron feminicidio, como si solamente se tratara de un crimen contra mujeres. Y había una colombiana con una identidad falsa. Y había una activista social cuyo mensaje videograbado estaba corriendo en redes sociales diciendo que responsabilizaba al gobernador de Mucha casualidad, entonces. O sea, ese es, digamos, es el entramado de una novela, perfecto, de una gran novela negra. El punto aquí es, esperaríamos que la Procuraduría, sin mediar o sin importar este tipo de elementos, pues pudiera mandar mensajes de no impunidad en la Ciudad de México. Eso es lo que realmente nos haría sentir a los ciudadanos de a pie, pues tranquilos, porque te voy a decir una cosa, a mí más, por lo menos en lo personal, que este multihomicidio, que por sus implicaciones de que hay un periodista y tal, me parece de suyo grave, pues como ciudadano me pone más nervioso que pueda yo ir a cenar un día o por la noche con mi hijo, no entren dos sujetos, o con mi familia entren dos sujetos, y en la mesa de junto maten a alguien. Y sabes, nunca nos enteremos qué pasó, o quién fue, o por qué lo hicieron. Pues sí, difícil. Eso es lo preocupante, pero como dices, no dejar la impunidad más bien, porque se trata de un periodista que huyó de un estado con amenazas, se trata de un activistas, y México es el quinto país donde más asesinan a periodistas. Los demás son países que están en guerra. Creo que eso debe ser de preocupación. Es absolutamente de preocupación. No es para nadie un secreto que nuestro país vive en un momento de gran crisis de seguridad en muchos temas, desde el robo de casa habitación que repunta en cualquiera de las colonias, hasta lo que pasa en Michoacán que no termina de resolverse. Ahí están de nuevo las autodefensas. Lo que pasa en Tamaulipas es histórico, donde el crimen organizado controla las cámaras de seguridad de las calles. Lo que pasa en Nuevo León, es decir, a donde voltee, sí estamos inmersos en una condición. Y ahora, es naturaleza de la profesión del periodista, y yo lo soy, estos riesgos que se corren. Es un reflejo solamente de lo que estamos viviendo. Ahora sí, y en una mesa entre tres de periodistas, pues el que no quiera correr esos riesgos, que se meta a otra cosa, porque... Y es lo que está sucediendo, ¿no? La verdad, claro, es lo que está sucediendo. Habrá que ver si realmente tenía que ver el trabajo del fotoperiodista con el asesinato. Eso, pues, no hay que anticiparlo, claro. Y eso es lo que tiene muy caliente, digamos, a esta hipersensibilidad de los, sí, ¿no? De los analistas y los y la gente que está en la calle, ¿no? Hay que ver si realmente su trabajo tuvo que ver, porque, hombre, pudo haber sido un ingeniero. Claro. Pudo haber sido un ingeniero. Aquí lo importante es que tengamos una procuraduría, ¿no? Que nos resuelva pero que nos resuelva a todos. Los demás. Y que estos 12 por cada 100,000 habitantes no se conviertan en un incentivo para el miedo, que es lo que yo decía. Exactamente. ¿Cuáles son las condiciones como ciudadano para ir con tu familia a cenar a una taquería conocidísima del rumbo, ¿no? Y de otros rumbos, ¿no? Y que lleguen dos sujetos con una motocicleta, se bajen y ejecuten el de la mesa de junto? Hombre, pues ya no sabes ni siquiera si pedirlos para llevar. Pues sin duda es un tema que da mucho de qué hablar, tenemos muy poco tiempo. Yo lo sé. Y bueno, lo importante también es que logremos una tranquilidad para el país. Para el país, y ahí está la voz de Javier Duarte, da algunas certezas, pero yo creo que también sus declaraciones, el no tomar las preguntas de los periodistas locales, pues dejan abierto de alguna manera varias preguntas, y ojalá pues muchas dudas, ¿no? Pronto podamos escucharlo aquí en este espacio y que nos explique por qué Veracruz tiene esa mala fama. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Jesús, gracias a ustedes, Paulina. Gracias, que tengan un buen día. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.